Buenas noches. Hoy voy a explicar las subordinadas sustantivas. Ya sabemos que las subordinadas se pueden dividir en sustantivas, adjetivas y adverbiales. Pues bien, vamos a empezar por las subordinadas sustantivas. Las subordinadas sustantivas las reconocemos porque se pueden sustituir por esto o eso, da igual. Aquí tenemos la frase deseo que llegue Navidad. Vemos dos verbos, deseo y llegue. ¿Dónde está el corte entre una y otra? Deseo que llegue Navidad. Ya sabéis que tenemos que repartir los verbos, uno para la principal y otro para la subordinada. Entonces, ¿por qué sabemos que esta es la subordinada y no la otra? Porque lleva un elemento que puede ser nexo. Deseo que llegue Navidad. Esta es la subordinada. ¿Por qué sabemos que es una subordinada sustantiva? Porque la podemos sustituir por esto. Deseo esto. En la frase jugar al baloncesto es divertido. Tenemos el verbo jugar, tenemos el verbo es. ¿Dónde está el corte entre una y otra? Jugar al baloncesto es divertido. ¿Por qué sabemos que jugar al baloncesto es la subordinada y no la otra? Porque no llevan eso. Entonces, ¿qué lleva? El verbo en infinitivo, gerundio o participio, en este caso infinitivo. Entonces, por eso sabemos que esta es la subordinada. ¿Por qué sabemos además que es una subordinada sustantiva? Porque la podemos sustituir por esto. Esto es divertido. Hay que recordar que las subordinadas sustantivas cumplen una función dentro de la proposición principal. Entonces, para saber qué función cumple la subordinada sustantiva esta, le tenemos que preguntar a nuestro verbo amigo, que es el verbo de la principal, el verbo que se queda fuera. Deseo y es. Entonces nosotros le preguntamos a deseo, le hacemos nuestro test de funciones y vamos buscando todos los elementos que podamos. Deseo. ¿Quién deseo? Yo deseo. Tiene un sujeto omitido. ¿Qué deseo? Deseo esto. Deseo que llegue Navidad. Lo deseo. Complemento directo porque responde a qué y porque se puede sustituir por lo. La función de la subordinada de abajo. Jugar al baloncesto es divertido. Esto es divertido. Vamos a coger y vamos a hacerle el interrogatorio a es. ¿Tiene sujeto es? ¿Qué es lo que es divertido? Esto es divertido. Entonces esto es una subordinada sustantiva de sujeto. Esa es su función. ¿Cuáles son las funciones que pueden desempeñar las subordinadas sustantivas? Pues las funciones que desempeñan en la principal son las mismas que desempeña cualquier sustantivo. Por ejemplo, la de sujeto, la de complemento directo, la de atributo, la de complemento de régimen, la de complemento del núcleo. Esas son. Vamos a ver una por una un ejemplo. La función de sujeto ya la hemos visto, la de complemento directo también, la de atributo. Mi objetivo es aprobar sintaxis. Tenemos dos verbos, es y aprobar. El corte entre una proposición y otra está aquí. Mi objetivo es aprobar sintaxis. ¿Por qué sabemos que esta es la subordinada y no la otra? Porque lleva el verbo en infinitivo. Esta es la subordinada. ¿Por qué sabemos que es una subordinada sustantiva? Porque toda entera la podemos sustituir por esto. Mi objetivo es esto. Tenemos el sujeto de es. Mi objetivo es. Este es el sujeto. Y entonces este siguiente elemento es el atributo. Por lo tanto, una subordinada sustantiva de atributo.
Bueno, vamos a ver la diferencia entre las de complemento de régimen y las de complemento del núcleo. Por ejemplo, se ríe de que te caigas. Los verbos son se ríe y te caigas, caerse y reírse. El corte entre una y otra está aquí. Se ríe de que te caigas. Entonces, la principal es se ríe. La subordinada es de que te caigas porque lleva estos elementos que nos hacen de nexo. Entonces, esta es la subordinada. Sabemos que es una subordinada sustantiva porque podemos decir se ríe de esto. Entonces, subordinada sustantiva. Vamos a hacer una que parezca parecida. Tiene ganas de ir al cine. Aquí tenemos dos verbos. Tiene e ir. El corte entre una y otra está aquí. Tiene ganas de ir al cine. Sabemos que la subordinada es de ir al cine porque este de nos está haciendo aquí de nexo de la subordinada. Entonces, esta es la subordinada. Sabemos que es sustantiva porque la podemos sustituir por de esto. Tiene ganas de esto. Entonces es sustantiva. Ahora, ¿cómo averiguamos la función de cada subordinada sustantiva? Le preguntamos al verbo de la principal. El verbo de la principal es se ríe. Le hacemos nuestro cuestionario. ¿Quién se ríe? Él o ella se ríen. Sujeto omitido. Entonces, él se ríe de esto. Se ríe de esto. ¿Por qué sabemos que es una subordinada de complemento de régimen? Porque el de te lo pide necesariamente el verbo reírse. Reírse de. La subordinada va con el verbo. En la de abajo, tiene ganas de ir al cine. Vamos a preguntarle a tiene, que es nuestro verbo de la principal. ¿Quién tiene ganas de ir al cine? Él o ella tiene ganas de ir al cine. Sujeto omitido. ¿Qué tiene? Ganas. Complemento directo, las tiene. Sintagma nominal. ¿De ir al cine con qué va? Tiene ganas de esto. De esto no va con tiene. ¿Tiene de ir al cine? No, ganas de ir al cine. Es un complemento del núcleo ganas. No va con un verbo, sino en este caso va con el núcleo del complemento directo. Complemento del núcleo. A ver, dos ejemplos más para distinguir el complemento de régimen del complemento del núcleo. Está cansado de estudiar. Aspiraba a ser jefe. Tenemos la primera. Está cansado de estudiar tiene dos verbos. Está y estudiar. Ya sabéis que cansado, cansada es un adjetivo. Está cansado de estudiar. El corte está aquí. Está cansado de estudiar. Sabemos que esta es la subordinada porque además de llevar un elemento que nos hace de nexo, de introducción a la subordinada, el verbo está en infinitivo. Entonces, esta es una subordinada. Sabemos que es sustantiva porque la podemos sustituir toda entera por está cansado de esto. Ahora la de abajo. Aspiraba a ser jefe. Aspiraba, verbo, y ser, verbo. Aspiraba, la principal, a ser jefe, la subordinada, por el elemento que nos hace en eso y por el verbo en infinitivo. Subordinada. Sabemos que es sustantiva porque la podemos sustituir por aspiraba a esto. Entonces, ¿qué función tienen estas subordinadas sustantivas con respecto a su proposición principal? Vamos a ver. Está cansado. ¿Quién está cansado? El sujeto omitido está cansado. Cansado nos hace aquí de atributo por el verbo copulativo. Sintagma adjetival. Y de estudiar va con cansado.
En realidad esto llegaría más para allá. De estudiar no va con está, no va con el verbo. ¿Está de estudiar? No. Cansado de estudiar. Entonces, como va con un elemento que no es el verbo, son siempre complementos del núcleo. En realidad, este complemento del núcleo es un complemento del adjetivo, porque cansado es un adjetivo. La de abajo, aspiraba a esto. Esta subordinada sí va con el verbo. ¿Quién aspiraba? Él aspiraba a ser jefe. Como no podemos decir lo aspiraba, complemento directo a pesar de la A no va a ser. Entonces, aspirar a. Siempre que se aspira a algo. Esta A no la rige el verbo, la necesita el verbo aspirar. Por lo tanto, esto es un complemento de régimen. Vamos a analizar ahora una proposición subordinada entera, sustantiva entera. El profesor ha dicho que necesita vacaciones. Qué raro. Vamos a ver. El profesor ha dicho que necesita vacaciones. Vamos a buscar lo primero, siempre los verbos. Ha dicho y necesita. Ahora el corte entre una proposición y la otra. El profesor ha dicho que necesita vacaciones. Ahí está. Sabemos que esta es la subordinada porque lleva el que nos hace de nexo. Por lo tanto, subordinada. Sabemos que es una subordinada sustantiva. ¿Por qué? Porque la podemos sustituir por esto. El profesor ha dicho esto. Y también sabemos la función que cumple esa subordinada sustantiva porque se lo vamos a preguntar al verbo de la principal. El profesor ha dicho que necesita vacaciones. Vamos a ver. ¿Quién ha dicho? Vamos a empezar por el elemento más importante, que es el sujeto. Aquí tenemos el núcleo y un determinante. El profesor es el sujeto. Ha dicho que necesita vacaciones, lo demás es el predicado. Sabemos que es un predicado verbal porque no es ni ser, ni estar, ni parecer, y siempre sintagma verbal porque su núcleo es un verbo. Entonces esa es la principal. A ha dicho le tenemos que preguntar qué función tiene la subordinada sustantiva. ¿Qué ha dicho? Que necesita vacaciones. Lo ha dicho. Esta es una subordinada sustantiva de complemento directo. Entonces, ahora que hemos analizado la principal y que tenemos la función de la subordinada, vamos a analizar la subordinada propiamente. Necesita vacaciones. El nexo me olvido y le preguntamos a necesita. ¿Quién necesita? El profesor, él, sujeto omitido. ¿Y qué necesita? Vacaciones. Las necesita. Es complemento directo porque las podemos sustituir por las. Entonces, como el sujeto está omitido, todo lo que aparece aquí es un predicado verbal por el verbo necesita y un sintagma verbal.